Relatos Paranormales Oficial. Como cada periodo vacacional, al finalizar las clases, acudía a la vieja hacienda que mi abuelo cuidaba en el estado de Michoacán, en un pueblo con el nombre de San Francisco. Cuando esta experiencia me ocurrió, tenía tan solo 10 años de edad, y como todo niño inquieto con ganas de jugar, no ponía atención a las prohibiciones que mi abuelo me decía, pero sobre todo, ignoraba la más importante, la cual era no acercarme por ningún motivo a la casa de las brujas, aquella que estaba en ruinas, pero esta necedad e inquietud pronto me saldría cara. Recuerdo que me gustaba jugar a unos pocos metros de la famosa casa. Mi abuelo me contaba sobre aterradoras historias. Quizá lo hacía con la intención de asustarme, pero yo no le prestaba la suficiente importancia. No obstante, también me comentaba que si llegaba a ver a una persona ajena o buscador de tesoros, rápidamente le diera aviso, y en caso de no estar en ese momento, le avisara a mis tíos. Esto debido a que está prohibido entrar a la hacienda, ya que esas personas solo dañaban las estructuras y se afanaban en buscar esos supuestos tesoros, y en especial el de la bruja, aquella que en su lecho de muerte, al pactar con el diablo, este le dio para que los humanos cayeran en la tentación. Esta historia era muy afamada, aunque en el fondo yo creía que eran solo mentiras, pero el destino pronto me demostraría que todo era verdad. Recuerdo que un día viernes, ya casi al oscurecer, me encontraba muy cerca de aquella dichosa casa, así que al ver que el sol se estaba ocultando, opté por regresar con mi abuelo. Pero en ese momento, algo me llamó la atención, como si algo, o alguien, me hablara desde aquella casa en ruinas. Al ser mi curiosidad muy grande, miré en esa dirección. Me asombré al ver que se encontraba una pequeña niña, de unos 5 años aproximadamente. Estaba corriendo en esa parte prohibida de la hacienda. Miré con claridad cómo se escondió entre los escombros de esa casa. Si mis ojos no me mintieron, era una niña muy bonita, pero hubo algo que me desconcertó. Tenía una mirada tierna, pero a la vez triste. Al principio pensé en avisarle a mi abuelo, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, ya que posiblemente la iba a regañar, y de cierto modo, yo no quería eso. Mejor me acerqué para hablar con ella y decirle que se fuera con sus padres, ya que era bastante noche y podrían castigarla. Así que caminé en aquella dirección con un poco de miedo. Debido a la oscuridad que empezaba a emerger, hacía que lo poco que quedaba de la casa de las brujas se apreciara bastante aterradora. Una vez que estuve enfrente, entré con mucho cuidado, recordando todo lo que se hablaba de ese lugar y de su aterrador pasado. De pronto, la niña se hizo presente de la nada y sin previo aviso, me jaló de la parte trasera de mi playera. Esto me hizo voltear asustado a toda prisa. Vi que sin duda, sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Entre la oscuridad y la luz de la luna, que para entonces ya nos había alcanzado, vi cómo la niña sacó de entre su ropa una pequeña bolsa, de un material muy curioso. A mi parecer, estaba elaborada con piel de res. Ella la abrió frente a mis ojos. Pude ver que había muchas monedas de 5 centavos del siglo XIX, las cuales eran de plata, y estaban grabadas con la imagen de doña Josefa Ortiz de Domínguez, una mujer muy notable de la época de la independencia de México. La niña, sin pensarlo un segundo, extendió su brazo para darme aquella bolsa. Me dijo que eran 50 monedas de plata. Al estar impactado por lo que estaba viendo, simplemente la tomé entre mis manos, sin preguntar razón alguna, pero al momento de agarrarla, mi piel rozó junto con la de ella, y pude sentir lo helada y descarnada que estaba su mano. Una vez tuve las monedas en mi mano, me dijo que por favor le ayudara a mover unos escombros y piedras de esa casa, aquella donde los empleados de la hacienda quemaron en su interior a doña Queta y a su hija, quien mantuvo oculta por años, pero cuando le dieron muerte,
Jamás imaginaron que había una niña con ella. Esta rara infante me siguió insistiendo para que la ayudara. De igual forma, me decía que sabía dónde había más tesoros, con muchas monedas de plata y oro, y si la ayudaba, toda esa fortuna sería mía. Yo no sabía qué acción tomar, todo era bastante confuso. En ese momento, escuché a lo lejos los gritos de mi abuelo, quien me estaba llamando para que regresara a casa lo antes posible. Al parecer, estaba caminando en mi dirección, ya que su voz se escuchaba cada vez más cerca, así que mejor opté por ir con mi abuelo. Pero la pequeña niña me gritó con mucha insistencia que por favor la ayudara a buscar entre las piedras y palos algo que era de mucho valor para ella, y si la apoyaba en mover los pesados escombros, me daría infinidad de tesoros y riquezas. Ahí noté que a la pobre niña se le llenaron sus ojos de lágrimas ante la impotencia que sentía. Cuando mi abuelo estaba a punto de entrar a la casa de la bruja, la niña se asustó y me miró con unos ojos tristes, así que de inmediato le pedí que se escondiera. No quería que la regañaran. De igual forma, escondí esa bolsa de monedas detrás mío. Mi abuelo, al ver que me encontraba en medio de aquellos escombros, me empezó a regañar muy fuerte, y como castigo, me dijo que me fuera a una casa que se encontraba en el pueblo, en donde vivía mi abuelita y uno de mis tíos, la cual estaba a 10 minutos caminando. Sin oponerme a sus indicaciones, emprendí mi camino, tomando con fuerza aquella bolsa de monedas que la niña me había dado. Aunque me sentía nervioso por ella, confiaba en que no saliera de su escondite. Mientras caminaba entre aquel terreno, y justo cuando salí del mismo, en mi camino me encontré con un señor de nombre Feliciano Barajas, quien iba montado en su caballo. Hasta donde tenía conocimiento, era uno de los buscadores de tesoros más conocidos de la zona. Al ser bastante audaz y curioso, casi de inmediato me preguntó sobre lo que tenía en mi mano derecha. Ante mi ignorancia, contesté que eran unas viejas monedas que me encontré mientras jugaba en la hacienda. Me preguntó con mucha curiosidad si podía verlas, así que abrí la bolsa para mostrar el contenido. Pude ver un ligero asombro en su rostro. No obstante, me dijo que no tenían valor alguno, que de esas había muchas por todas partes, pero me dijo que me las cambiaba por un par de monedas, las cuales, en ese tiempo, eran de 1000 pesos cada una insignificante denominación para la actualidad. Como no sabía del gran tesoro que tenía entre mis manos, terminé por aceptar la oferta. Después de haber intercambiado las monedas, este señor me dijo que me subiera a su caballo y me acercaría a la casa de la abuela. Al pasar unos minutos, me despedí de aquel señor y caminé un par de metros para llegar a mi casa. Una vez adentro, mi abuelita me ofreció de cenar y puse mis monedas a un lado de la mesa. En ese instante, mi tío, al verme un poco triste, me preguntó qué me pasaba. Así que le conté que el abuelo me castigó por entrar a la zona prohibida. De igual forma, me cuestionó sobre las monedas que estaban junto a mí. Sabía que no podía contarle sobre mi encuentro con esa niña, ni mucho menos decirle que me daría un tesoro, a cambio de buscar algo por ella. Así que solo le platiqué que don Feliciano me las había cambiado por unas monedas que encontré en la hacienda. Mi tío, al escuchar esto, vi que su rostro se enfureció bastante. Jamás lo había visto de tal forma. Dijo en voz alta que estaba casi seguro que el señor me había engañado. Sin perder un solo segundo, salió a toda prisa a buscarlo a su casa y exigirle que regresara aquellas monedas. Al pasar cerca de 1 hora, mi tío volvió. ¿Cuál fue mi asombro? Que traía consigo aquella bolsa con las monedas de plata. Se acercó a la mesa y fue sacando una por una. Tal como lo dijo la niña, eran exactamente 50 monedas. Él estaba impresionado, ya que tenían un gran valor, pero aún más por la fecha en que fueron acuñadas. Se acercó a mí y mirándome a la cara, me repitió una y otra vez que de dónde las había sacado. Me dijo que era imposible que las encontrara sin escarbar o por encima de la tierra. Casi me obligaba a decir la verdad, pero por temor a ser regañado,
No dije una sola palabra. Mi abuelita, que estaba presente en ese momento, me miró con una cara de ternura y me dijo que no me preocupara. Si no quería contarlo, nada sucedería. Después de esto fuimos a dormir, pero una parte de mí estaba inquieta y quería contar la verdad. Así que me levanté de la cama y fui al cuarto de mi tío. Le conté todo lo que la niña me había dicho. Fue en ese momento que aprecié cómo los ojos de él se tornaron un tanto brillantes y pude notar con claridad la ambición en su rostro. Me pidió lo acompañara a esas altas horas de la madrugada a la hacienda, sin que el abuelo se enterara de esto, ya que en caso contrario, se enojaría con nosotros. Minutos más tarde, entramos sin hacer ruido y nos acercamos al área donde estaba la casa maldita de las brujas. Mi tío no creía tanto en lo de la niña, a él solo le importaba encontrar ese tesoro, así que permanecimos por algunas horas sentados, pero esta niña no se hacía presente. A eso de las 3 de la madrugada, se soltó un viento sumamente frío que nos erizaba la piel, y tal parecía que el aire traía consigo murmullos y voces que provenían de aquella oscuridad de la hacienda. Los búhos cantaban, y a lo lejos se lograba escuchar el aullido de los perros. Era como si presintieran algún peligro, y eso me asustaba completamente. Al poco tiempo, vimos que unas nubes se acercaban, avisando que pronto caería la lluvia, así que decidimos acercarnos a la casa principal de la hacienda para refugiarnos en caso que lloviera. Mientras permanecíamos bajo un pequeño techo, mirando hacia la casa de las brujas, miramos con asombro correr a la niña, justo en medio de aquellos escombros, y apreciamos cómo se metió detrás de unas paredes. De un momento a otro, se empezaron a escuchar unos lamentos muy escalofriantes, pero después la niña se asomó y me dijo con una voz triste que por favor la acompañara. Yo dudé un poco ante tal situación, tenía miedo y no quería acercarme. Mi tío me insistió para que fuera, dijo que era mi suerte e hiciera todo lo que ella me pidiera, porque en caso contrario, el tesoro que estaba en ese lugar acabaría convertido en cenizas. No sé decirles con claridad o cuál era la razón de que aquella pequeña infante solamente a mí me pidiera las cosas. Sin embargo, en ese momento comprendí que esa niña ya no estaba con vida, era un espíritu en pena, y tal vez sus intenciones no eran buenas. Comencé a llorar ante la insistencia de mi tío en que acompañara a esa niña para que me diera más tesoros. Ante esta situación, comprendí que algo llamado ambición lo estaba dominando, así como volverlo loco. Sin tener otra alternativa, y presionado por él, comencé a caminar hacia donde estaba la pequeña. Cuando llegué a la casa, aquella donde quemaron a la bruja, miré de nueva cuenta a la niñita. Ella estaba escarbando la tierra de una forma insistente. Al verme, me dijo que por favor le ayudara a sacar sus huesos y que los llevara a un cementerio. Posteriormente, le hiciera una misa con las monedas. Solo de esta manera, su alma encontraría la paz eterna. Al oír esto, sentí un enorme escalofrío sobre todo mi cuerpo, porque todo era verdad, y esa extraña niña era la hija de Doña Queta, aquella empleada doméstica que tenía el don de luz, la que hablaba con muertos y curaba a la gente, pero la cual fue confundida con una bruja, y por órdenes de su patrón, murió quemada en el interior de su cabaña, sin que sus verdugos supieran que tenía una hija de 5 años oculta junto con ella, la cual jamás salía de la casa, y durante su corta infancia fue condenada a morir al quemar la cabaña. Ya todo tenía sentido, y más de los rumores que decían los campesinos, de que al estar sufriendo en su lecho de muerte, la madre pactó con el diablo, entregando su espíritu a cambio de que el alma de su niña no quedara en el limbo y tuviera un descanso eterno. Fue ahí donde el diablo entregó a la bruja un tesoro el cual permaneció muy bien oculto, y solo sería para el ser humano que ayudara a esta niña a recoger sus cenizas. También entendí que el diablo, demonio o Satanás no siempre suele ser malo. Dicen que es el maestro del engaño,
pero no lo creo, porque de cierta forma, él cumplió su palabra. Después de haber pensado todo esto, comencé a escarbar junto con la pequeña niña, hasta que encontré sus huesos, pero al voltear para decirle que por fin lo habíamos logrado, ella no estaba, había desaparecido. Algunos días más tarde, con ayuda de mi tío, llevamos los huesos de esta niña a donde anhelaba. Pienso que ahora ya está en un descanso eterno, pero lamentablemente, su madre no corrió con la misma suerte, ya que al día de hoy y cada noche siguen apareciendo bolas de fuego, y esa parte maldita de la hacienda es usada por seres de bajo astral como campo de aquelarres, aún en plena actualidad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita. Les dejo otros videos aquí para que los vean. Si tienes una historia, encontrarás los enlaces de contacto en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.